Bienvenidos a Distintos Parecidos. Hemos llegado al viernes y como todos los días estamos en la pantalla de Señal U. ¿Cómo estás, Caro? Bien, muy bien. Arrancamos una vez más un nuevo programa y los saludamos a ustedes que están a través de Canal 30 TDA, Canal 22 y por supuesto nos sintonizan y nos ven online. Exactamente, y hoy vamos a hablar de el Día del Niño, pero el Día del Niño en relación a varias cosas que hay que hablar de la niñez, de la infancia, algunas cosas que se han planteado mediáticamente, la idea de cambiar el Día del Niño por el Día de la Infancia, ¿qué significa? Y también como excusa para hablar de aquellas problemáticas relacionadas a la infancia y qué se está haciendo desde la provincia de Mendoza, con aquellas problemáticas y temáticas relacionadas a niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto también la legislación, algo muy importante para tener en cuenta en nuestro país. Vamos al clip, ¿te parece? Vamos al clip y arrancamos así. Derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Como cada año desde que en 1959 la Asamblea General de la ONU aprobase la Declaración de los Derechos del Niño, los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. Tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar, derecho a jugar. Tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Lucas Fabián Molares como las muelas. Lucas Fabián Molares. Como las muelas. Como las muelas. ¡Ah! Lucas Fabián Molares, como las muelas. Moción para declarar que los chicos siempre serán chicos. Moción concedida. Cuestiones como la violencia, el terrorismo, el acoso escolar y la educación son los principales temas por los que los niños se sienten preocupados. Queda mucho por hacer para lograr que todos los niños en todo el mundo disfruten de sus derechos y puedan ser solo niños. Decíamos al principio del programa que vamos a hablar del Día del Niño, pero el Día del Niño en nuestro país este año se festeja el 19 de agosto. Desde 1960 que agosto se eligió para festejar el Día del Niño, pero con un aspecto bastante comercial, porque si uno se pone a revisar el Día Universal del Niño, es el 20 de noviembre, establecido por la ONU. Bueno, vamos a ir repasando algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué se toma el 20 de noviembre? Porque ese día se declaró o se adoptó, digamos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959. 20 años más tarde se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, como decía, en 1989, el más universal de todos los tratados internacionales. Pero bueno, en Argentina se festeja el 19 de agosto, lo decimos, con un tinte comercial. Pero ¿qué más se hace a partir del Día del Niño y no solamente en ese día? Y para eso vamos a hablar con nuestras dos invitadas. Está con nosotras Daniela Torres. Muchas gracias, Dani, por estar presente. Ella es directora de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por estar presente. Ernestina Polisi también está con nosotros. Muchas gracias, Ernestina, por estar acá. Gracias por la invitación. Coordinadora del área de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias de nuevo. Bueno, ya dijimos alguna información con respecto... Sí, sumamos algo de lo que dijiste a nivel comercial. Es una fecha que vamos a celebrar el 19 de agosto, que lo establece la Cámara de la Industria del Juguete, y aprovechando lo que tiene que ver con la parte comercial, bueno, me imagino que se pueden hacer acciones de promoción. Exactamente, y para sumar a esto de que les nombraba de la Convención de los Derechos del Niño, Argentina tiene una ley desde el 2005, que es la 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y contempla a esta Convención Internacional de los Derechos del Niño como aplicación obligatoria en nuestro país. Y habla de algo esa convención, ¿no? Y esa ley. ¿Cómo la podrías definir? Bueno, me parece que es importante empezar resaltando que la 26.061 es la legislación nacional a la cual la provincia de Mendoza no ha adherido. Si bien, digamos, nosotros seguimos los principios de la Convención Interamericana por justamente el artículo 75 y 122 de la Constitución, lo cual los mandatos sí son obligatorios para todas las provincias. Hoy la provincia de Mendoza solo cuenta con una legislación, que es la 6.354 del 95. Mendoza en este momento fue pionera, digamos, de
las legislaciones que un poco venían a cambiar el paradigma de la niñez y de la infancia, cambiando la situación irregular del niño, a empezar a contemplarlo como un sujeto de derechos. Yo creo que hay una deuda muy, muy grande provincial con respecto a la legislación y por ende también a la política pública de niñez, sobre todo por pensar, digamos, en una legislación acorde a las necesidades provinciales, a las características provinciales. Por eso justamente la 26061 establece que las provincias deberán regular sus normativas, procedimientos, instituciones y demás para justamente adecuarlos a la convención. En este contexto se han presentado 2 proyectos de ley, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados hace ya, no sé si 3 semanas, un mes, que tiene que ver con una regulación de un régimen de protección para contemplar justamente, si bien no hace adherencia a la 26061, toma los principios de la 26 y contempla las realidades provinciales a los fines, obviamente, de adecuar una legislación a la política pública de niñez provincial. Bueno, vamos a seguir hablando de la legislación, pero vos hablaste de algo importante que tiene que ver con un cambio de paradigma. ¿Qué significa ese cambio de paradigma? Sí, es justamente la denominación, ¿no? Lo decías vos también con lo del Día del Niño y Día de la Infancia. Es cómo denominamos al otro. En la ley anterior, el niño era objeto de tutela y pasó a ser un sujeto de derechos. Y ese cambio de paradigma, si bien está en la legislación vigente actual, es lo que más cuesta a lo mejor modificar en la cabeza de las personas que trabajan en materia de niñez. Bien. Porque la pregunta ahí sería, bueno, si se respeta esto de los sujetos de derechos que planteaba Daniela, ¿se respeta? No, claramente uno lo ve a diario con las problemáticas con las que trabajamos, que el niño está puesto muchas veces en un lugar de objeto de intervención, donde el adulto ejerce poder sobre el niño en cualquier ámbito o institución y no se los escucha o no se les da los espacios de participación que deberían tener, y en eso es justamente en lo que estamos trabajando fuertemente ahora desde la dirección. Bien. Bueno, consultarles, es importantísimo que se haya hecho este cambio, que estemos hablando de sujetos de derecho, pero ¿cuáles son las problemáticas centrales que tenemos de la infancia en la provincia? Bueno, es que en realidad es muy variado. Nosotros desde la Dirección de Promoción y Protección estamos detectando las necesidades, digamos, más profundas con respecto a las problemáticas hoy de la niñez. Yo creo que igual es recontrarreabarcativo, digamos, puede ser desde la vulneración que cada vez la sociedad va variando, va cambiando, las situaciones de violencia van aumentando en general, digo, no solo sobre los niños, sino hay un aumento de violencia, las situaciones sociales, bueno, todo va generando los cambios a los paradigmas y a las intervenciones. Estamos haciendo un relevamiento justamente para determinar la mayor problemática de vulnerabilidad de derechos. Nosotros trabajamos desde los OALES, que son órganos administrativos departamentales. Bien. Trabajamos vulneraciones graves de derechos, como abusos sexuales, maltrato infantiles y negligencias graves, para tomar medidas y para restituir los derechos. Y desde la parte de promoción estamos enfocándonos mucho para la prevención, digamos, de esa vulneración de derechos, ya partiendo de las pautas psicoeducativas, digamos, para poder prevenir las situaciones de vulnerabilidad. ¿Los OALES están en distintas partes de la provincia? Ah, sí, son 18 OALES en los 18 departamentos de la provincia. Perfecto. En cada departamento hay un OAL. Desde promoción lo que estamos trabajando justamente es esto, prevención y promoción, poder llegar antes de que la situación estalle y termine interviniendo el OAL. O sea, poder realmente hacer políticas, trabajar desde las políticas territoriales para que no llegue esto al OAL, sino que se pueda prevenir antes con medidas psicoeducativas, como decía Daniela, trabajando, dándole herramientas a los chicos para que ellos puedan defenderse y saber de qué estamos hablando. O sea, prevenir y promocionar, es decir, dar a conocer cuáles son sus derechos y qué es lo que pueden hacer en diferentes casos, y también, por supuesto, con los adultos que muchas veces desconocen cuáles son las herramientas que tienen y cuál es el accionar. Entonces colapsan ciertos sistemas y no recurren a otros efectores que son los que deberían intervenir en ciertos momentos. Bien, y en ese caso, teniendo en cuenta la prevención, ¿hacia dónde se quiere apuntar esa prevención o cuáles son esas problemáticas que más se identifican? Puntualmente, bueno, como bien decía Daniela, es en el proyecto de ley lo que se delimita bien es el tema de maltrato y abuso,
que son como las problemáticas más urgentes, y ahí es donde se quiere apuntar. Hoy estamos todavía debatiéndonos el tema de la educación sexual infantil en las escuelas, y eso es algo en lo que nosotros estamos trabajando fuertemente. Darle herramientas a los chicos que conozcan cuáles son sus derechos, que de sexualidad se hable, porque muchas veces la persona que abusa de ellos se los plantea como un juego, entonces que sepan que no es un juego, que ellos tienen derecho, que tienen una intimidad, dónde pueden hablar, a quién se lo pueden decir, la importancia también de uno de los derechos de los chicos planteado en la 26061 es de la escucha activa de ellos. Pero no es solo escucharlos, sino con eso que están diciendo poder accionar y hacer algo. Bien, y en casos de abuso sexual muchas veces se pone en tela de juicio lo que esté diciendo el niño. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, eso es algo que, hay que trabajar con los niños y también trabajar con los adultos al momento de la escucha, porque hay que saber también estar preparado para escuchar al niño al momento que él desea expresar y es con esa persona en ese momento y por tal circunstancia. Entonces, por ahí también, los adultos tenemos que estar preparados también para poder contener y para poder escuchar el relato de un chico y siempre tomarlo por certero. Eso es algo que, hoy a los chicos tenemos que trabajar desde la prevención para que ellos, desde la educación sexual, desde la escucha activa, desde que se pueden manifestar sin tener consecuencias, desde que pueden, ser libres, por así decirlo, en cualquier parte, y que la gente que lo escuche los va a proteger, eso es lo más importante. Y que quien nos esté escuchando esté preparado para escuchar. De hecho, eso es otro ámbito en el que también se está cambiando la denominación. O sea, nosotros en las reuniones y en los protocolos de abordaje en los que estamos trabajando también desde la dirección, no hablamos de abuso sexual infantil. Eva Giberti es una psicóloga referente del tema, porque el abuso sexual no es infantil, sino que es hacia o contra un niño. Y justamente lo que se busca de la otra parte, que estamos hablando de una estructura perversa, ¿no? Que ejerce el abuso sobre el niño, es implicarlo a él y hacerlo sentir responsable y culpable de la situación. Entonces, hablar de abuso sexual infantil lo pone al niño en ese lugar de culpa y de responsabilidad de lo sucedido, sobre lo sucedido. Entonces, hoy se habla de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Bien, la importancia del lenguaje, algo que se repite bastante al momento de hablar de las temáticas, ¿no? También tenerlo en cuenta con respecto a este tema. Lo dijimos, hablamos o proponemos el Día del Niño, pero el Día del Niño como excusa para hablar de la infancia, sus problemáticas, qué se propone desde escucharlo a los niños también, qué se demanda, se le dan a conocer sus derechos. Todo eso vamos a hablar hoy en Distintos Parecidos. Los voy a invitar a que ustedes también participen. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Nos vamos a una pausa, pero enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de la infancia, de qué pasa con la infancia hoy en nuestra sociedad, qué problemáticas presenta, de cuando el niño, la niña el adolescente, son víctimas de abusos, de maltratos, lo decíamos en el bloque anterior, ¿sí? Muchos casos de vulneración de derechos que son víctimas ellos. Y lo hablábamos, recién hablábamos de la legislación, cómo contempla la legislación estos casos. Y la pregunta es, ¿la legislación vigente puede dar respuesta a estas problemáticas hoy? Bueno, eso es un poco por ahí lo que arranqué, al principio, que tiene que ver con que la 26061, que si bien Ley Nacional, Mendoza no adherido y demás, es una ley en marco, no deja de ser una ley marco, lo cual las provincias en este momento, en algún punto tienen que adecuar, todos los recursos para poder garantizarlo. Yo creo que hoy eso es lo que quedó muy a mitad de camino, llevamos 15 años de legislación, de silencio legislativo, por ende para mí de silencio también de política pública, porque en realidad uno expresa por ahí las instituciones o los recursos con los que va a contar a través de... Hoy, como te digo, se ha presentado una legislación, un proyecto, obviamente, que está abierto a mejoras, a ampliación, a que los efectores y las instituciones participen, pero se ha tratado de regular y especificar un poco las instituciones y los abordajes puntuales
de cada uno de los tipos de vulneración de derechos, como maltrato, abuso, sobre todo el maltrato y abuso intrafamiliar, que es el que más preocupa cuando uno va a hacer un abordaje familiar. Se ha tratado de especificar cómo se va a intervenir, quiénes lo van a intervenir, hasta qué punto se va a intervenir, cómo va a ser esa intervención, así que esperemos que si bien es un proyecto que falta, digamos, pulirlo y mejorarlo, bueno, pueda un poco venir a regularizar y mejorar las situaciones de intervención. Dani, ¿es el que más preocupa porque es el más común, lo que tiene que ver con maltrato intrafamiliar? Sí. ¿Y a qué nos referimos con intrafamiliar? Intrafamiliar quiere decir el medio familiar directo con el cual el niño convive. Y sí, en abusos, te diría, no tengo estadísticas, pero te diría que un 90% de los abusos vienen de su centro, de su grupo familiar directo. ¿Y cuáles son los factores que se identifican en estos casos de abuso intrafamiliar? Sí. En muchos casos también de lo que estamos hablando es de la idiosincrasia o la cultura. Muchas veces está muy arraigado en la cultura familiar y en la estructura familiar el tema del abuso, la iniciación sexual de las chicas por parte de los padres. Y hoy realmente es una problemática que urge porque estamos teniendo muchos embarazos adolescentes o chicas que están por ingresar a la adolescencia, o sea, 10, 11 años embarazadas. Y sí habla realmente de la estructura familiar, de lo cultural, de lo poco que se habla en estos temas, de que hoy muchos sectores siguen resistiendo lo que decíamos recién, a la educación sexual en los niños, que los padres ponen un parate frente a este tipo de cuestiones y justamente creo que también tiene que ver con esto, o sea, lo mejor que podemos hacer es que los niños sepan, o sea, darles a ellos la información para que sepan que no es una cuestión que tiene que ser común ni es cultural, sino que es un abuso. Bien. ¿Y qué piensan del tratamiento que se hace desde los medios de comunicación, el abordaje periodístico? Eso te quería decir, mira, me sacaste Me adelanté. me la sacaste de la boca. Porque, digo, nosotros obviamente estamos ahí, conocemos directamente los ingresos, las situaciones y demás. Pero me llama mucho la atención porque es tan inmediato el conocimiento, te diría que casi automático, apenas toma conocimiento. Cualquier institución pública toma conocimiento del medio de comunicación. Y esto es una locura, porque de verdad que hemos tenido que nosotros proteger de la violencia institucional, porque también existe. Hemos tenido que hacer movimientos y malabares, digamos, para proteger a esos chicos de los medios que los esperan, que quieren hablar con la familia, que... Y que los exponen. No, los exponen, pero aparte con una rapidez y con una... un poco esto también de cubrir... en otros países, en otras legislaciones y demás, está sancionado, o sea, el tema de exponer una situación de un niño. Si bien no expresan nombres y demás, bueno, pero están ahí esperando en la puerta del hospital. O sea, sí, no importa, pero digo, por ejemplo, pasó con el caso de la nena de Murialdo, que fue fácilmente identificable, que salió por todos los medios. ¿Qué sucede con la nena? La edad, entonces, una la están denuncia exponiendo. De un posible, en realidad, porque me imagino que está en investigación, no tengo el expediente sí. penal, digamos, en más. De hecho, nosotros en estos casos, como los padres se constituyen como garantes de derechos y es un abuso de un tercero, nosotros desde la dirección en realidad se interviene tomando conocimiento y articulando las derivaciones. Pero este caso particular fue una denuncia que hace una mamá respecto de un posible abuso de un empleado, digamos, del colegio. ¿Y el tratamiento del medio cómo fue en ese momento? Bueno, así te digo. O sea, Claro, de hecho, lo que estaba hablando. Es automático, te llega, nosotros por ejemplo nos dan comunicación a la oficina fiscal y automáticamente prende la tele y ya están... Claro. O sea, no alcanzamos a tomar conocimiento nosotros, que somos, digamos, los organismos que por ahí primero para arrancar, digamos, y ya están en los medios de comunicación. Y mirá que te digo que es algo que lo hemos venido hablando mucho, porque llama mucho la atención, la celeridad y la rapidez, porque no es que se enteran porque la familia va, cuenta y lo dice. Hay algo, digamos, que hace que inmediatamente apenas se active la instancia, digamos, de conocimiento de cualquier institución, salgan los medios de comunicación, con una exposición brutal y terrible para los chicos. Y el tratamiento que se hace de la información, digo, después el abordaje, ¿se hace con un conocimiento o no? O sea, ¿qué ves en general? En los medios de comunicación no, que hay una falta de conocimiento tremendo. De hecho, OAL, dicen la OAL y significa órgano administrativo local y lo escriben mal.
Hay, bueno, periodistas que desconocen, por ejemplo, que el OAL es un órgano administrativo que está en cada departamento. No tienen conocimiento y entonces desde ese desconocimiento y desde esa ignorancia es desde donde se trabaja y se informa, digamos, se malinforma, se desinforma realmente a la gente, en vez de a lo mejor tener la responsabilidad que se debería tener cuando uno tiene un micrófono para poder colaborar en esto que sería también la promoción y la prevención. Hay una culpa conjunta, como te digo, de las instituciones que también somos parte, digo, porque esto que decimos, que toma conocimiento, no sé, para decirte, no sé, un hospital, una oficina, y automáticamente sale en el medio. Digo, hay que hacer un ejercicio del circuito de y de la responsabilidad, digamos, de la implicancia y lo que es, porque es muy complicado estar en esas situaciones. Y te digo que nosotros que estamos adentro y hemos tenido que hacer malabares, ¿verdad?, para poder cubrir a los chicos, ¿me entendés?, de realmente de la estigmatización de que generan los medios, digamos, cuando hablan de cuestiones de la intimidad. Bueno, ahí creo que tiene que ver con el... Los niños quedan más desprotegidos que los adultos. Sí. Porque yo creo que el adulto a lo mejor en cualquier medio sale, digamos, y a lo mejor tiene las herramientas para impedir que eso siga transitando. Pero no, con el niño es como que se levanta más, se levanta más, se levanta más. Una cuestión media, no sé si es sensacionalismo, por ahí ustedes me van a poder explicar un poco mejor. Pero yo creo que incluso acá, ante los medios, hay una desprotección de los niños con respecto a incluso hacia una misma condición de los adultos. Creo que ahí se ve bien lo que preguntabas vos con respecto al cambio de paradigma de objeto de tutela a sujetos de derecho, y ahí no se respeta al niño como sujeto de derecho. Realmente se ve como una noticia sensacionalista que la va a leer mucha gente, que la va a ver mucha gente, y se olvidan totalmente de que están hablando de un niño que ha sido totalmente vulnerado y termina siendo expuesto ante una situación que es traumática. La verdad que es desconocimiento y en muchos casos creo que es mala fe también. Bien, buscaba en la página de las Naciones Unidas del 20 de noviembre, este Día Universal del Niño, que obviamente es un día internacional justamente para poder... No en sí celebrar algo, sino poner en concientización, generar cosas para poder pensar acerca de esto. Y uno de los puntos fundamentales es el de los medios de comunicación. El niño, los niños, las niñas y los adolescentes en los medios de comunicación. En este caso estamos hablando del tratamiento periodístico. Y una nota que leía también dice que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, y UNICEF cerraron un acuerdo por el cual van a instituir a partir de este año una nueva categoría sobre niñez y adolescencia en premios hacia periodistas, en ese reconocimiento profesional que convoca periodistas, fotoperiodistas, ilustradores, dibujantes y diseñadores. Digo, desde ahí también se puede leer una falencia y el actuar en función de esto, es decir, bueno, hacerlo desde otro lado, ¿no? Desde otro conocimiento, desde otro compromiso. Sí, de hecho muchas veces los niños en la tele, o sea, son expuestos por la gente que está en la tele como si tuvieran que hacer un show de habilidades. Digo, se los expone desde ahí y, bueno, es otra forma de no considerarlo. Pero bueno, me parece, no sé si Fer, si tomo lo que decís vos, desde lo positivo y lo negativo. Hay un programa también ahora de promoción que tiene que ver con una cuestión radial, digamos, donde los chicos van a poder expresar. Entonces también digo, de cómo cada uno canaliza lo que hay, porque digo, el medio de comunicación en realidad como medio de comunicación es un instrumento, el cual vos lo puedes utilizar, digamos, de forma positiva o forma negativa. Este caso es un programa re lindo que ha salido de CENAF, con la gente de la dirección de promoción, la gente de promoción, para justamente chicos adolescentes, para que tengan un espacio radial, para que ellos puedan comentar sus derechos, puedan convocar audiencias de su edad. Entonces, claro, el proyecto se llama Radioactiva, se hizo desde la Dirección de Protección y Promoción de Derechos con financiamiento de la CENAF. Entonces se van a comprar todos los aparatos que se necesitan y la idea es, bueno, justamente el eje con el que empezamos a trabajar ahora en promoción es la participación de los chicos. Entonces no es ir a hacerles nosotros una intervención sobre un programa o con disparadores, sino que ellos vayan adquiriendo herramientas y ellos tengan que producir su programa, hacer entrevistas, ellos armar, digamos, el esquema de cuáles son las temáticas que quieren trabajar, de qué quieren hablar y qué es lo que quieren exponer y comentar. Ya se está haciendo de todas formas este proyecto en algunas escuelas de Mendoza, y se utilizan los espacios de recreo para que los chicos hablen por la radio, ponen música y haga también
estamos con 2 ejes así muy fuertes, que son participación y buen trato, porque desde ahí es desde donde abarcamos justamente la escucha, lo que es bullying, grooming, abuso, maltrato, abarcamos todos los tipos de vulneraciones de derechos. Y ha cambiado mucho el ambiente en las escuelas. O sea, ha servido para que baje el nivel de bullying, de maltrato entre ellos, empiecen a hablar más y a expresar. Muchos de los chicos, algunos, bueno, no se animan a lo mejor a salir en la radio, pero sí son los que escriben y hacen cuentos o radioteatro. Bien, está bueno empezar a contrarrestar también el mensaje de los medios masivos de comunicación a través de otras propuestas, pero también en los medios masivos de comunicación también está lo que decís vos, Dani, de, bueno, alguien puede hacer algo positivo o negativo en función de esto, y se me viene a la cabeza una comedia que está saliendo todos los días por Telefe, por ejemplo, 100 días para enamorarse, donde, por ejemplo, se leyó la ley de identidad de género en vivo, o sea, ahí en el mismo programa, digo, como otra manera de también promocionar y que lo dejamos también abierto a la charla para el próximo bloque. Y bueno, también empezar a hablar de esto de las infancias y por qué se busca, en vez de hablar de niño, niña y adolescente, empezar a hablar de infancias. ¿Qué contempla eso? Bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, nos vamos a ir a un corte, pero vamos a continuar enseguida con más distintos parecidos. Seguimos en distintos parecidos y seguimos hablando de la infancia y me parece importante dar a conocer, ¿sí? Volver a nombrar cuáles son esos derechos que tienen niños, niñas y adolescentes, a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la vida privada, a la intimidad familiar, a la identidad, a la documentación, a la salud, a la educación, a la libertad, al deporte, al juego recreativo, al medio ambiente, a la dignidad, a opinar y ser oídos, se nombró muchas veces en este programa, a la seguridad social, a la identidad de género y a la orientación sexual, también son derechos que tienen todos los niños de nuestro país. Un tema que se vio en estos últimos días también dentro de los medios es que se propone cambiar la denominación Día del Niño por Día de la Infancia y también hasta Día de las Infancias. ¿Qué opinás de esto y qué significa ese cambio? Bueno, yo creo que es un poco lo que charlábamos ahora tiene que ver con lo que un proceso cultural y social que se viene generando, por suerte, digamos que ha generado varios movimientos y perspectivas respecto a las terminologías que se usan, ¿no? A la discursiva que hay, tanto legislativa como, bueno, judicial, etc. Yo creo que la idea de cambiar el Día del Niño por el Día de Infancia o de las Infancias tiene que ver con poner una denominación neutral que no tenga ni connotación masculina ni connotación femenina, sino, bueno, una denominación neutral abarcativa, ¿no? Para quien no se siente identificado con el género, con el sexo, etc. Por eso me parece que es un avance, yo lo veo como un avance por lo menos, digo. Sí, esto es claramente. Una opinión personal también. Lo veo como un avance y me parece que tenemos que ir proyectándonos a ver las terminologías neutrales y dejar de pensar en la estructura del niño, niña, porque hace rato que no pensamos más en hombre y mujer en toda la estructura, digamos, legislativa o legalista que hay. Entonces, no tener miedo por ahí a rever, digamos, estas terminologías y entender de que las terminologías neutrales, que son mucho más abarcativas, pueden ser buenos cambios para las políticas de infancia y niñas. Sí, es justamente un cambio en la estructura del lenguaje, ir adaptándonos a los cambios sociales y a que hoy hablar de Día del Niño remite a un género específico, entonces que sea inclusivo. Nosotros, bueno, ahora con las invitaciones para los festejos por el Día de la Infancia, si bien la legislación que existe habla del Día del Niño, no podíamos hacerlas ni enmarcarlas dentro de poner la palabra Día de la Infancia, pero sí fue como apuntar, bueno, a festejar tu día. Sí, bueno, las calcos, estas son las calcos que estamos repartiendo. Sí, lo hicimos sobre el eje de la participación, porque todas las actividades que hemos planteado tienen que ver con la participación y la expresión de los chicos. Bueno, ya arrancamos el sábado en conjunto con el municipio de Capital,
con el festejo que se hizo. Y nosotros propusimos una actividad para adolescentes que son los que a veces tienen que acompañar a las familias y no participan de ninguna actividad que sí participan los otros chicos. Y llevamos, bueno, paneles y pinturas para que los chicos pinten. Y la verdad que nos superó totalmente las expectativas que teníamos. O sea, de hecho, era como, bueno, a ver si se copan y participan los chicos, y realmente se había planificado 4 paneles y terminamos usando 36. Sí, o sea, hay necesidad de participación, desbordó. digo, por ahí Sí. uno dice, no, por los niños no, hay mucha necesidad de participación, yo mismo lo pido, no sé. ¿Por qué se habla de diferentes infancias, del Día de las Infancias? Mira, la verdad que... A ver, la infancia, hablar de infancia y no de niño, la infancia remite más como una etapa de la vida. Niño remite a algo del género, el varón. Entonces, hablar de la infancia tiene que ver con una etapa de la vida. Y las infancias es incluir dentro de esta etapa de la vida las comunidades trans, por ejemplo, los niños trans, o cualquier tipo de infancia. Es como hablar de las familias también, que hoy escapa a los marcos convencionales que tenemos de qué debe pasar y cómo debe pasar en esta etapa del desarrollo de la vida de una persona. No es en infancia, digamos que hay muchas. De hecho, bueno, formas nosotros de tenemos, vivir claro, la infancia. un programa desde promoción que se llamaba cuando ingresamos nosotros, Valorando la Familia, y nos remitía a nosotros a la familia modelo del siglo XIX, mamá, papá, nena, nene. Entonces lo hemos cambiado, agregamos 2 S, pero cambia totalmente la concepción desde dónde se toma la familia y desde dónde se trabaja con las familias, y se llama Valorando las Familias. Cualquier modalidad de familia. Hoy tenemos mamá, mamá, papá, papá. De pronto la persona a cargo de los chicos es una abuela, una vecina, la red comunitaria, un progenitor afín. Entonces, hablar de las familias y hablar de las infancias tiene que ver justamente con esto, con este cambio en el lenguaje, y que sea inclusivo y que respete todos los tipos que hoy se están visualizando. Vos sabés que quiero ahí meter la cuchara en lo que dijiste. Vos sabés que hay mucha gente que piensa que no hay niños trans, o sea, como que no existen. Claro, ajá, como que la transexualidad es algo que se da, digamos, de adulto, ¿me entendés? Como, me ha pasado, digamos, en varias reuniones y debates, y no, y muchos niños nacen trans, y digo, esto de... ¿Y se está abordando lo que tiene que ver con infancia trans? Bueno, ahora ya seguramente es algo que van a... Pero sí, está fuerte, está bastante fuerte el punto de trabajar con la infancia trans. Se ha avanzado mucho, es un punto que... Sí, está bueno también. Sí, estamos... No, está bueno porque no hace mucho que no se avanzaba, digamos, y me parece que es un punto que hoy está álgido. Lo que veíamos a nivel de medios de comunicación, quizás notas, ¿no?, de la primera niña argentina trans, entra en una sección de curiosidad en un medio digital. Entonces es otra forma de abordarlo mal, ¿no? De contemplarlo de mal abordar algo y de poner al niño en ese lugar de objeto. Y sí, algo como curioso el que un niño sea trans, no es curioso. Claro, sí, sometido al morbo del adulto, básicamente. Con eso estamos rompiendo, trabajando para romper ese tipo de esquemas, y sí estamos en coordinación con Fernando Urquiza para trabajar en conjunto desde la Dirección de Diversidad y Género el tema de los niños trans. O la infancia trans. Bien. Y desde promoción, ¿cómo se trabaja o cómo se promociona los derechos justamente a la identidad de género, a la orientación sexual? ¿Hay resistencia por parte de los adultos a promocionar este tipo de derechos? Sí, claramente hay resistencia. Hay resistencia a lo que hablábamos recién, a que se les explique a los niños sobre sexualidad, sobre el desarrollo que van viviendo, sobre cómo van creciendo, cómo su cuerpo se va modificando. O sea, hay resistencia a eso. Imagínate lo que es ir a hablar de diferentes formas de vivir hoy la sexualidad. Desde la dirección, sí, la Calco de hecho tiene la bandera LGTB, o sea, sí se trabaja en promocionar a través de diferentes actividades en que se conozcan, que son posibilidades, que son elecciones, que no hay culpa en eso, que es parte de la vida y que... En esta Calco tenemos, dice, las niñas y los niños tenemos derecho a opinar y ser oídos. Y una pregunta que también queríamos tener para este tercer bloque está relacionado en
¿Cuáles son las demandas de los niños? ¿Qué es lo que piden los niños hoy? Y las niñas. Mira, yo creo que hoy los niños, los chicos, digamos, tienen pocas demandas. O sea, en realidad, por ahí, por eso el eje ha sido en participar, es que ellos ahora empezar a escuchar, o sea, ellos son el foco. A ver, en general la demanda de ellos es que los escuchen, que sean tenidos en cuenta, que se los protejan, que se los quieran. En realidad, mira, mucho lo que te digo, que Sí. lo hemos hablado también hace no muchas semanas, que por ahí viene un poco sacado, pero para que es importante. Por ejemplo, en hogares de INAF hay 48 chicos que están en situación de adoptabilidad y no hay familia que los adopte. Porque tienen discapacidades, porque tienen hermanitos más de 4 años. Entonces, es la demanda hasta de la contención, del cariño, o sea, digamos, de lo básico. Por eso la idea esta es empezar a participar, hacer participar, es como nuestro foco, digamos, para escuchar la demanda específica de los chicos, sobre todo en los sectores grupales, en las zonales, en las escuelas, para poder abarcar un poco lo que ellos nos están pidiendo, nosotros lo que nosotros creemos que ellos necesitan. Por nosotros, no, yo creo que este chico necesita, no, Claro. no sé absoluto. Eso es dar vuelta Que sí, un poco. yo tengo que ver qué es lo que quiere ese chico, qué es lo que me está diciendo, qué es lo que él necesita para yo poder darle la respuesta. Si yo no lo escucho yo, esto va a seguir siendo lo que yo como adulto, en la posición que estoy y demás, supongo, y con mi construcción subjetiva, que para mí el niño se lo cría así, bueno, voy a seguir enfocando y eso es lo que estamos tratando de romper, de que ellos empiecen a participar, escucharlos y poder trabajar con ellos en conjunto. Algo importante también para la docencia, para el docente Sí. y para los maestros. Sí, de todas formas, eso que preguntabas cambia mucho de un departamento a otro, Sí. dentro de los departamentos por distrito. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es, en política territorial, trabajar sobre las vulneraciones de derechos y lo que los chicos quieren en cada distrito de una manera diferente. O sea, en base a esa demanda que vos preguntabas recién, bueno, ¿qué es lo que ellos necesitan acá? O sea, ¿qué es lo que nos están planteando? Y en base a eso nosotros hacemos el programa o el proyecto de acción. Claro, por Ellos- territorio, por zona. ellos no las digamos, piden. la fórmula O sea, invertida. No es, nosotros les vamos a ir a dar un taller de, porque creemos que ustedes quieren saber de, y somos todos catedráticos. No. Ellos nos dicen a nosotros qué quieren saber y se hace una construcción del saber que es recíproca. ¿Sí? Ellos son los que nos vienen a decir a nosotros necesitamos esto, queremos hablar de esto, de sexualidad, de embarazo, de qué sé yo, de maltrato, nuevas de familias, bullying, de de nuevas grooming, familias. porque Sí, aparte, sí. o sea, hoy en día también estamos, o sea, el cambio social y tecnológico es abismal. Entonces, por ejemplo, hablar de grooming, o sea, se habla a veces, se les dan talleres de redes sociales, el uso de las redes sociales. Y ahí entra el tema del grooming. Es una nueva forma de captación de trata. O sea, entonces nos están cambiando constantemente el escenario de acción. Entonces no es ir a decir a lo mejor no, está mal usar el Facebook o hablar con alguien o poner una No, foto sí. así. Dar herramientas Sino es para- darles Sí, darles herramientas a herramientas. ellos y que ellos vayan construyendo también. O sea, que ellos en este espacio de participación puedan construir su opinión. No ir a implantarles nosotros qué tienen que pensar, qué está bien, qué está mal, sino que ellos tengan justamente ese espacio donde se los escucha, participan, dicen, se expresan y uno acciona como adulto y gestiona con los recursos que se tienen. sí. Bueno, nosotros dimos un espacio, no a los niños específicamente, pero sí para hablar de ellos y bueno, y también cuestionarnos nosotros como adultos. Les agradezco mucho, Dani, te agradezco por haber estado acá. Muchas gracias. Ernest, muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias por haber generado este espacio. Es muy importante que estas cosas se hablen. Muchas gracias. Caro, nos vamos. No nos queda más tiempo. Bueno, agradecer a Baidip que me viste como todos los días y bueno, desearles un excelente fin de semana. Exactamente, un muy buen fin de semana, pero antes de decir, dar el espacio para cuestionarnos. Los chicos no son el futuro, los chicos son el presente. Muchas veces nos acostumbramos a esa frase y creo que hay que revertirla y cuestionarse para ver cómo abordamos esas situaciones. Nos vamos a despedir. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos el lunes en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.